Hola, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a un nuevo devocional. La palabra de hoy se encuentra en Génesis capítulo 21, versículo 1 al 7. En este tiempo hemos estado aprendiendo mucho a través de la vida de Abraham y Sara. Hoy vamos a seguir haciéndolo. Y es sorprendente llegar hasta este capítulo de la palabra, porque ¿quién podría creer que Abraham tendría un hijo a los 100 años de edad y que viviría para criarlo hasta su adultez? Pero sin embargo, sabemos que hacer lo imposible es el oficio, por así decirlo, cotidiano de Dios. ¿Saben que nuestros grandes problemas no parecerían tan imposibles si tan solo permitiéramos, como Abraham y Sara lo hicieron, dejándolo todo, que Dios lo manejara? Hoy ellos nos van a enseñar muchas cosas y la Biblia va a revelar qué grande es nuestro Dios, cuán grande es su fidelidad. Así que te invito a darle lectura a esta porción de la palabra. Versículo 1 en adelante dice así: Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Sabemos que Dios había prometido un hijo a Abraham y Sara. No solamente les había prometido un hijo, sino que les había puesto nombres nuevos a ellos. Tenían nombres nuevos, propósitos nuevos, pero también esperanzas nuevas. En estos versículos vemos que la gracia del Señor llega a esta familia una vez más. El hijo tan esperado y ansiado estaba pronto a llegar a nacer, pero Sara ya tiene 90 años, Abraham tiene 100 años y aparte de todo esto, Sara, como sabemos, era estéril. Pero ¿hay algo imposible para Dios? Sin duda alguna no hay nada imposible para Dios, pero así como no hay nada imposible para Dios, también debemos recordar que Dios obra siempre con propósitos en las vidas. Hay un hijo que debe nacer, porque recordemos que es el cumplimiento de la primera promesa de salvación en Génesis 3:15, y en el transcurso del cumplimiento de esta promesa hubieron problemas, como los registra el versículo 20, pero Dios siempre intervino con su gracia a favor de ellos. Vimos que en el versículo 1 nos muestra algo que nos gusta leer o escuchar. Dice: visitó Jehová a Sara. Siempre que leas la palabra de Dios te darás cuenta que cuando Dios realiza visitas, tiene planes especiales, y Sara aquí fue afortunada de forma especial. Sara fue una mujer que sufrió bastante, recibió burla por no poder concebir, pero Dios estaba visitándola a sus 90 años. Sin embargo, lo que más nos llama la atención es que dice como había dicho, es decir, Dios lo iba a cumplir. No se trataba del esfuerzo o méritos de Sara, ni de las desafortunadas actuaciones de Abraham al punto que estuvo de casi perder a su esposa, sino que Dios lo había dicho y lo iba a cumplir. Y continúa diciendo: e hizo Jehová con Sara como había hablado. A esto le podemos llamar gracia, porque va mucho más allá del merecimiento humano. Dios estaba cumpliendo su promesa de dar un hijo a Abraham y Sara, pero el panorama es mucho más grande y más amplio que eso, porque Dios también estaba cumpliendo con los pecadores, pues esta
Iglesia, era la línea mesiánica que llevaba a Jesucristo. El versículo 2 nos relata el nacimiento, pero lo hace, si se dan cuenta, de una manera muy sencilla. Hasta parece que ignora toda la angustia y espera que tuvieron anticipadamente a este acontecimiento. También resaltan varias cosas importantes del nacimiento de Isaac. Lo primero es el resultado de la intervención de Dios. 3 veces, como vimos, se menciona que es Dios quien favoreció, pues dice, como había dicho, hizo como había prometido en el tiempo que había indicado. Y esto nos muestra, hermano, hermana, que nada es difícil para Dios. Lo que no podía el cuerpo cansado de 90 y de 100 años y lo que no puede la esterilidad vencer, Dios sí puede. Esto es lo que significa. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Este versículo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Él siempre cumple. La fe en Dios siempre traerá un buen descanso. Nosotros somos débiles y a veces nuestra fe se debilita. Abraham experimentó situaciones difíciles como nosotros. Tuvo altibajos y había actuado bastante mal en el anterior capítulo. Sin embargo, el momento había llegado, aunque él ya tenía la edad de 100 años, pero este fue el tiempo escogido por Dios. Esto es lo que quiere decir en el tiempo que Dios le había dicho. Iglesia, nuestro tiempo es distinto al de Dios. Nosotros queremos las cosas quizás inmediatamente, pero el tiempo de Dios es el perfecto. En su eterna sabiduría y omnisciencia, Él sabe cuál es el momento correcto para el cumplimiento de su palabra en tu vida, porque la fidelidad de Dios siempre se realiza en términos divinos y nunca en términos humanos. Así que si queremos ver las obras de Dios, es importante despojarnos de todos nuestros términos y arreglos humanos y dar lugar a la fe, que es la confianza en Dios de que Él obrará de la mejor manera en su debido tiempo y que nosotros esperaremos en Él. Amén. Y cuando llega el cumplimiento de la palabra de Dios, trae gozo, no solo en nosotros, sino que Dios de igual manera se goza junto a nosotros, así como también los que nos rodean. Por esto, el significado del nombre Isaac, que significa Él ríe de gozo. Dios, quien amaba a Sara, comprendía en todo este tiempo el sufrimiento del corazón de ella. Así que cambia todo lo que pasó Sara por un regocijo inmenso. Y ella declara lo que dice en el versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Había una Sara anteriormente incrédula que no creía en la posibilidad de ser madre por su edad y por su esterilidad, pero ahora vemos a una mujer distinta. Ella reconoce que no fueron sus acciones ni las de Abraham las que la llevaron a tener un hijo, sino que fue Dios. Y lo que no podía una mujer de 90 años y estéril, lo pudo el Señor y su gracia. Sara sabe muy bien que fue la mano del Dios Todopoderoso obrando en su vida y en la de Abraham. Y ella continúa diciendo, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Sara tiene una historia por contar, no es algo que pueda callar. Las cosas extraordinarias de Dios, iglesia, son para contarlas y decirlas a todo el mundo. Y ella sabía que cualquier persona que escuche la misericordia de Dios sobre su vida también sentiría regocijo por los grandes hechos de Dios. Esto nos ayuda a entender que la vida cristiana es comunión con el Señor, pero también es compartir con otros las grandes obras que Él ha hecho en nosotros. El cumplimiento de Génesis 3:15 vino a través de esta familia, pero se hace realmente importante y extraordinario en Cristo Jesús. Y termina diciendo en el versículo 7, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos?
pues le he dado un hijo en su vejez. Estas palabras y expresión son de una mujer agradecida, pero también revela que Dios está por encima de todo cuanto existe. Esta es una expresión de reconocimiento a Dios, lo que nosotros llamamos adoración. En la vida de Sara no solo hubo cumplimiento de la palabra, sino que podemos resaltar dos cosas que mencionamos: regocijo y testimonio. El regocijo de Dios y el testimonio son esenciales en la vida del creyente. El regocijo muestra que a pesar de cualquier situación, reconocemos que la obra de Cristo es mayor a nuestros problemas y que Él tiene el control sobre nuestra vida. Y el testimonio es la declaración de que también pensamos que no hay nada mejor que su exaltación. Como vemos, iglesia, Dios es fiel y cumple sus promesas. Así que para todos nosotros que estamos muchas veces en la batalla de la fe, no olvidemos que Dios es fiel, que cumple sus promesas. Segundo, confía en el Señor, que tu fe sea fortalecida al estudiar la palabra. Que esta historia de Sara y Abraham pueda renovar tu compromiso con el Señor. Recuerda que la fe en el Señor debe ser bajo sus términos y no bajo los nuestros. Abraham tuvo que esperar en los términos del Señor, porque en los suyos se había equivocado y mucho. Dios sabe lo que realmente es bueno para nosotros y como Padre amoroso nos dará a su tiempo lo que es mejor. Tercero, la obediencia es lo que te hace hacedor de la palabra. Abraham fue obediente, por eso alcanzó la promesa. Por último, el regocijo y testimonio debe ser el modo de vida que debemos tener. Así podremos exaltar a través de nuestra vida al Señor. Te invito a recordar una promesa, una palabra de Dios. Esta es una forma, una manera de que experimentes la paz en tu corazón atribulado. Concéntrate en una de las promesas de Dios y confía que Él cumplirá lo prometido. Padre, gracias por tu palabra, siempre es oportuna, así como su cumplimiento. Confío en tu fidelidad porque sé que cumplirás tu palabra en mi vida. Sé que aunque la desesperanza venga a mí, me traerás regocijo con tu presencia. Lo harás en tu tiempo. Hoy renuncio a toda duda que dejé albergarse en mi corazón y con mi mirada puesta en Jesús, quien es el autor y consumador de mi fe, Señor, voy a perseverar en tus promesas. En tu nombre, amén.